Hola, ¿qué tal? Me llamo César y soy coach en fitness y salud y llevo más de 10 años ayudando normalmente a hombres con altas responsabilidades laborales que suelen ser empresarios, directivos, abogados, arquitectos, personas que tienen cierto cargo de responsabilidad en el trabajo a conseguir un cambio físico, integrar unos hábitos a largo plazo y ayudarles a tener éxito en todo el proceso, ¿no? Porque son perfiles que a lo mejor pues tienen sus retos en su día a día y es importante saber navegarlos. Y en este vídeo quiero explicar algo que nunca me he atrevido quizás a contar, ¿no? Pero me apetecía compartir y lo voy a explicar como si se lo contara a un amigo, de dónde aprendí cierta parte para ayudar a los alumnos a tener éxito y sobre todo a este tipo de alumnos. Porque no es lo mismo a lo mejor una persona que tiene un trabajo, trabajas de X hora a X hora y a lo mejor no tienes tanta responsabilidad, pues bueno, mentalmente obviamente todos tienen sus problemas, pero en este caso las personas que tienen responsabilidades pues tienen reuniones, contratiempos, viajes a veces, más presión, ¿no? Más estrés, el trabajo te absorbe y en este caso yo tuve un mentor que salió sin querer y este era el coach del equipo directivo de Instagram, Meta, bueno, en ese momento era Facebook y Google. Y este coach era un coach, básicamente sus raíces era de haber estudiado psicología y también era abogado, pero básicamente sobre todo utilizaba lo que aprendió en psicología, ¿no? Para ayudar, en este caso, a perfiles de alta responsabilidad a tener éxito a nivel laboral. Ahora te voy a contar la historia, pero quiero explicar esto porque vi exactamente cómo trabajaba esta persona con sus clientes y también cómo me ayudó a mí y cómo todo esto lo he podido aplicar en mis alumnos para tener éxito en un estilo de vida saludable, en conseguir un cambio físico y demás, ¿no? Esta historia va a ser de película, pero creo que es interesante porque yo aprendí muchísimo y espero poder compartirlo por aquí, simplemente porque quizás me hace ilusión. Básicamente todo esto empezó cuando yo tenía 21 años. A esa edad, ahora tengo 32 grabando este vídeo, a esa edad yo trabajaba de coordinador de tiendas para una marca de ropa, que por cierto, el CEO de esa empresa, que podríamos decir que era parte de su empresa, en la que estuve trabajando, también fue uno de mis mentores, pero era un cabronazo, pero aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo, eso fue como la mili, aprendí sobre la excelencia. Imagínate que tienes a alguien que al mínimo fallo te está martirizando, ¿no? Entonces, bueno, de ahí aprendí mucho, ¿no? Sobre todo aprendí qué es la excelencia. Y yo estaba trabajando en una de esas tiendas y de repente, pues un verano, vino esta persona que fue mi mentor, este coach del equipo directivo de Meta, Insta y Google, y en este caso me vino ese año, pero luego volvimos a coincidir en la misma tienda al cabo de 2 años. ¿Qué pasa? Que nos acordamos el uno del otro porque tuvimos una conversación de maravilla, él venía con su pareja y demás, y bueno, bien, ¿no? Lo típico que hablas con alguien que te has caído bien, sin más, no os conocéis. Total, que en ese momento él me insistió y me dijo: César, vente con nosotros a comer. Bueno, no me acuerdo el motivo, pero simplemente me insistió y me lo dijo con una mirada penetrante, ¿no? De vente, como tengo algo para ti, ¿no? Y yo me quedé así, dije, bueno, vamos a probar. Yo sabía que se dedicaba a algo, ¿no? Y que vivía en Estados Unidos y más, y digo, bro, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué insiste tanto esta persona o me pone esa energía, ¿no? Para que me vaya con ellos a comer? En este caso, tuvimos una conversación, yo le expliqué, pues en ese momento, pues que estaba intentando emprender mi proyecto y demás, y fue un poco, bueno, no sé, creo que a lo mejor le di un poco de lástima, o a lo mejor vio potencial, o no lo sé, ¿vale? No sé qué es lo que fue, pero desde ese momento él me empezó a ayudar, ¿vale? Fue como, digamos, un amigo, como parte de familia, me empezó a ayudar, básicamente ayudándome a saber dirigir mi vida, ¿no? Y saber tomar decisiones, básicamente como si yo fuera un cliente suyo. Yo me fui a Nueva York como unas 7 veces, creo, a ver la vida de allí. Me invitaron allí a pasar varios días. O sea, ya me ves a mí conduciendo un BMW descapotable por Manhattan, en fin, de película, ¿vale? O sea, yo en ese momento viví una película. Total, que en este caso, cuando él me enseñaba a mí, ¿no? Y me empujaba a hacer o ayudarme a tomar buenas decisiones, no solo vi lo que hacía conmigo, que ahora te contaré cuáles eran esas características claves, ¿no? Sino que también vi cómo trabajaba con sus clientes, ¿no? Porque en su día a día él sobre todo se dedicaba pues a hacer llamadas, él hacía coaching, ¿vale? Que coaching, para el que no sepa lo que es exactamente, es básicamente ayudar a una persona a conseguir su objetivo en una área, pero para conseguir el objetivo no es solo la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hay muchos entrenadores que te ponen la dieta y la tabla, hasta luego, ¿no? En este caso el coaching tiene mucho más y es básicamente pues que si una persona en el camino para tener éxito hay que resolver lo que sea. Yo, por ejemplo, he tenido reuniones con alumnos que son empresarios, reuniones para ayudarles a crear sistemas para que puedan tener tiempo para poder dormir. O he tenido reuniones con alumnos para ayudarles a, no sé, saber gestionar un problema personal que están teniendo para que sus emociones estén alineadas al objetivo, ¿no? Todo esto lo aprendí de este coach, ¿no? De decir, hostia, ¿qué cosas son las que impiden tener éxito a la gente, ¿no? Y me empecé a obsesionar con eso y eso fue clave, ¿no? Aprender o sobre todo observar al cliente o al alumno en mi caso para ver qué es lo que hace que la persona lo consiga o que no, ¿no? Y todo lo que hace que la persona
llegue a no conseguirlo, solucionarlo. Ese es un poco el arte del coaching de forma resumida. Entonces, lo que vi en esta persona, lo que hacía conmigo y con sus clientes, en este caso, era sobre todo ayudarles poniendo metas, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, una de las veces que fuimos a un evento de una de sus clientas, que era la fundadora o la creadora de la serie Power, ¿vale? Que era una de las series en ese momento, no sé si ahora seguirá en pie esa serie, no lo sé, pero era una de las series más conocidas de Nueva York. Y estuvo trabajando con ella durante 20 años. La ayudó a pasar de nada a ser la creadora de la serie más popular de Nueva York. Lo que vi ahí es que, hostia, hubieron 20 años de trabajo. Ella tuvo momentos en los que quería tirar la toalla. Se discutieron 1000 veces. O sea, para que veas el nivel de... No es una persona de, no, tienes que hacer esto y lo otro y luego si no lo consigues... No. Este hombre lo que hacía era, se aseguraba sí o sí de que la persona lo consiguiera. ¿Y qué es lo que vi? Que muchos, en este caso, era un coach, él, que ayudaba a personas a tener éxito a nivel profesional, ¿vale? Estaba enfocado en esa área, en esa expertise, que aplica lo mismo a un cambio físico, ¿no? En este caso, yo lo que veía es que sus clientes, a veces, no porque sean sus clientes, sino a lo que me refiero es en general, la gente, a lo mejor incluso yo mismo incluido, ¿no? Sin querer, para tener éxito en alguna área, nos saboteamos. Queremos tirar la toalla, nos da miedo algo, hay momentos difíciles, etcétera, etcétera. Y en este caso lo que veía es que este hombre no dejaba que nadie tirase la toalla. ¿A qué me refiero con esto? Que si a lo mejor alguien le venía con, hostia, es que he tenido un problema personal y ahora no puedo ejecutar, le resolvía ese problema y hacía que pudieran mantener el foco en el objetivo. Entonces, una de las cosas que aprendí es el arte de la perseverancia. Este hombre, por ejemplo, también para ponerte un ejemplo, él me decía, vale, pues el siguiente paso que tienes que hacer es X. Yo decía, vale, sí, me dará tiempo a hacerlo pasado mañana. Y me decía, no, pasado mañana es tarde, se hace ahora. Y ahí aprendí, digamos, la importancia de la acción inmediata. Dejar para pasado mañana, o te enfrías o ya no es la misma, o a lo mejor no va a tener el mismo efecto, o a lo mejor, no sé, sin querer postergas, ¿vale? Las cosas, cuando se quieren conseguir, se hacen ahora. Eso es algo súper importante que aprendí. También con los alumnos, nosotros lo que hacemos, aparte de ayudarles con eso, ¿no? De si hay que hacer una tarea, se hace ahora, también es definir muy bien el lenguaje. Por ejemplo, algo que aprendí que es muy importante, es ayudar a los alumnos a saber hablar correctamente con ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que dice voy a intentar organizarme para entrenar a una persona que dice me voy a organizar para entrenar, porque el intentar es dejar hueco a no hacerlo. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de lenguaje que utilizamos con nosotros mismos es muy importante porque sin querer reprograma nuestro subconsciente. Es lo que te permites y lo que no. Entonces, lección que aprendí, a hablarme correctamente. Por ejemplo, cuando trabajamos con los alumnos, les ayudamos a pensar correctamente para tener éxito. Por ejemplo, si un alumno nos viene y nos dice, vale, sí, haré la organización de la alimentación, entonces nosotros profundizamos más y le decimos al alumno cuándo lo harás y cómo lo harás y que nos responda esa pregunta. De esta forma le ayudamos al alumno a poner un plan concreto en una temporalidad concreta con una acción concreta para tener éxito. Y sin querer, a medida que vas construyendo esas tareas en esos tiempos determinados y no permites no ejecutarlo, entonces sin querer se va materializando el resultado. Hoy me estoy poniendo un poquito más profundo, quizás a nivel de mentalidad, ¿no? Es importante porque todo esto son las cosas que permiten que se materialicen los resultados. Entonces, otra cosa que aprendí de este hombre es que es importante cuando, por ejemplo, si tienes un negocio o a lo mejor tienes cierto cargo o lo que sea, que las personas con las que estás tratando se sientan acompañadas en el proceso. Porque yo me fijé mucho en este detalle y este hombre lo que hacía era a las personas, a sus clientes, a ver, yo no llego a ese extremo, ¿vale? Pero hasta les decía, oye, te quiero que consigas esto, ¿no? Les decía te quiero. ¿Qué quiere decir esto? Que la conexión humana, quizás esto era un poco ya llevado a un extremo, ¿no? Lo que vi, el concepto, ¿no? Era que la conexión humana que tengas con las personas es súper importante. ¿Para qué? Primero, que confíen en ti y en segundo lugar, sientan el apoyo que les va a dar la motivación. Porque si tú, en este caso, contratas a alguien y sientes que es transaccional lo que hayas contratado, o a lo mejor tienes un jefe, o a lo mejor tienes un empleado y lo tratas de una forma que es transaccional y falta esa profundidad humana, no vas a conectar de la misma forma y la persona no sentirá la misma confianza a largo plazo, no sentirá esa conexión, etcétera, y todo eso afectará a las emociones. Es decir, si no hay emoción, no hay movimiento, ¿vale? Que este es otro punto que aprendí. El humano se comporta por emociones y lo justifica con lógica. Para que alguien esté motivado en hacer algo, lo que aprendí es que le tiene que apetecer. Y esto sirve para todo en la vida. Tú no le puedes decir a alguien, tienes que hacer esto. Sí,
no puedes decir, pero si quieres un resultado efectivo y quieres motivar a la persona, es importante hacer buenas preguntas, porque una buena pregunta hará que la persona busque una buena respuesta. Y cuando encuentra una buena respuesta, entonces lo que estás haciendo es ayudarle a pensar correctamente. ¿Con qué voy a esto? Una de las claves que aprendí es que utilizar una buena comunicación es súper importante para ayudar que alguien esté motivado en el proceso. En este caso, nosotros ayudamos a hombres con altas responsabilidades laborales a conseguir un cambio físico. Nosotros, en vez de decirle al alumno, oye, es que tienes que seguir la dieta porque si no, no vas a ver resultados, nosotros lo que le hacemos es, vale, cuéntame qué es lo que hace que a lo mejor esté impidiendo que sigas la dieta correctamente. Vale, pues lo que me impide es esto, esto y esto. Vale, entonces quizás tendría sentido que hagamos X, Y, Z para que esto pueda ayudarte a poder ejecutar correctamente. Sí, tiene sentido. Vale, genial. Entonces, ¿cómo lo harías desde aquí? Ah, pues mira, lo haría así y así y así. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿lo ves viable? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué hace que lo veas viable? No, lo veo viable porque X, Y, Z. Y si te fijas, en este caso, una de las lecciones, ¿no?, que estamos haciendo con este ejemplo es ayudar a pensar a la persona correctamente para conseguir el objetivo. Y de esta forma, la persona es la que está consiguiendo el objetivo y tú solamente le estás poniendo en el raíl adecuado para que no solo sepa cómo gestionarse a sí misma, sino que también aprenda a pensar correctamente para conseguir ese objetivo. Y el impacto de eso no es solo que la persona haces que lo ejecute, sino que también le apetezca hacerlo a largo plazo y también aprenda. Porque cuando tú le impones a alguien constantemente algo, va a crear rechazo y confrontación. Entonces, algo que aprendí es que cuando a la persona le apetece hacerlo, entonces es sostenible. Y lo podemos relacionar todo a la motivación. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también aprendí pues lo que estaba comentando un poquito al principio, ¿no? La perseverancia, ¿no? El no rendirse, el que no existe la posibilidad de no conseguirlo. Es súper importante. Nosotros, todos los alumnos que nos vienen, normalmente vienen con las ideas muy claras, ¿no?, y que realmente quieren hacer un cambio. Entonces, eso ya es una buena forma de empezar, ¿no? Una persona que viene básicamente mentalizado. Pero ¿cómo llegas a esa fase de mentalizarte? Normalmente lo que veo es que muchos alumnos nos vienen porque a lo mejor no tienen la estética que les gusta y no se ven bien físicamente y ya no aguantan esa sensación, o a lo mejor porque les falta energía, les falta vitalidad, tienen demasiado estrés y sienten como un malestar general, o a lo mejor simplemente es por la estética, ¿no? Me pongo la ropa, me reúno con mis clientes, me reúno con mis colaboradores, hago un discurso o lo que sea, o no tengo esa percepción de mí mismo que me gustaría tener, ¿no?, ese autoconcepto, y no siento que la imagen que estoy desprendiendo me representa y no estoy a gusto conmigo mismo, ¿no? Esos puntos son normalmente los puntos que ocasionan el cambio, es decir, el dolor ocasiona cambio. Pero en este caso a veces no tenemos que llegar a ese punto. A veces lo que podemos hacer, sin más, es elevar nuestro estándar. ¿Qué quiere decir elevar nuestro estándar? Elevar nuestro estándar es elevar o cambiar las cosas que nos permitimos decir que sí y las cosas que nos permitimos decir que no. En función de lo que digas que sí, si tú le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Si tú le dices que no a una cosa, le estás diciendo que sí a otra cosa. Entonces, siempre en la vida hay dos caminos, el camino A, el camino B. ¿Cuál eliges? Y después se va bifurcando el camino y se van tomando decisiones, ¿no? En este caso, para elevar tu estándar, algo que puedes hacer, que ayuda muchísimo, es definir cuál es tu objetivo y describirlo con mucha claridad, ¿vale? Por ejemplo, nosotros con los alumnos, al principio, lo que les decimos es, quiero que me expliques y quiero que me redactes cuál es el tipo de cuerpo exacto que buscas, qué estilo de vida buscas, cómo te vas a sentir, qué mentalidad vas a tener, etcétera, etcétera. Definir muy bien cuál es el objetivo. El objetivo no es solo quiero verme mejor. El objetivo no es solo quiero tener más energía. El objetivo son muchas cosas que conglomeran en una sola cosa, y es la identidad. Esto que aprendí es lo más poderoso. La identidad, ¿quién crees que eres? El concepto que tienes sobre ti mismo y también el concepto que tienen los demás sobre ti. Ese personaje que tú te has creado. Algo que aprendí también es que es importante tener cuidado en cómo te defines. Por ejemplo, si has ido al gimnasio y no has visto resultado y has perdido la constancia y la motivación por eso mismo, porque a lo mejor estabas perdido y no sabías exactamente qué hacer, o lo has intentado pero no veías el resultado que buscabas, o te has estancado y lo que sea, llega un punto que a lo mejor no eres constante, y lo peligroso es decir, no, es que yo no soy constante en el gimnasio. Cuando tú dices eso, sin querer, en este caso te estás poniendo una etiqueta, que tú no eres constante en el gimnasio. Y esa etiqueta es peligrosa. Es importante entender que el pasado no te define y que puedes generar o dibujar la identidad que tú quieras y poder empezar a ejecutar como esa persona. ¿Cómo se comporta una persona ha conseguido su cambio físico y que antes no lo había podido conseguir? ¿Quién es esa persona? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo se ha comportado? ¿Cómo ha pensado? ¿Qué ha priorizado? Ese tipo de cosas te permite crear un personaje visualmente y puedes meditar o puedes visualizar el personaje
y entender cómo se comporta, cómo se siente, qué decisiones toma, etc. Esto es súper importante, la identidad. Y otra cosa que aprendí de este hombre, y me fijé mucho, y es que este hombre entrenaba 6 veces a la semana. ¿Para qué? Para eliminar el estrés. Tenía mucha carga de trabajo, lidiaba con un montón de clientes que le exigían todo tipo de atención, ¿vale? Ya te puedes imaginar, personas con muchas responsabilidades, ¿vale? Estamos hablando ya de empresarios de muy alto nivel, directivos de muy alto nivel, también tenía personas un poco más estándar, pero bueno, que estábamos hablando de cosas que tenían mucho impacto, ¿no? Y lo que él dijera y los consejos que le dieran a la persona tenían un impacto muy alto, ¿no? Entonces, imagínate cuando la persona tiene cualquier contratiempo y acude a él tiene que estar ahí ya. Y tenía mucha presión, porque lo que salía de su boca, en este caso, tenía un impacto bastante grande en los resultados de su cliente. Entonces, vi que sus hábitos eran imprescindibles. Irse a dormir pronto, siempre, entrenar, comer saludable, cero azúcar, tener buenos hábitos. Y en este caso, yo obviamente también siempre he mantenido esos buenos hábitos, pero viendo eso también hice mucha conciencia cómo procesamos mentalmente, qué tipo de rendimiento tenemos, cómo afecta a nuestra energía, a nuestras decisiones, cómo tomamos decisiones, nuestro estado anímico, el hecho de tener buenos hábitos. Yo en los alumnos, cuando veo que empiezan en el cambio físico, ¿no? Y al principio, pues, oye, están en cierta situación, gracias al cambio físico he visto muchos alumnos que, oye, me encuentro mejor, el negocio va mejor, etcétera, etcétera. Sin querer, es una espiral positiva. Obviamente yo ya lo conocía, ¿no? Porque me dedico a eso, pero vi aún más la importancia de una persona que estaba en otro nivel, ¿no? De qué impacto tenía. Y entonces siempre hago hincapié en este punto. A mí me gusta decir la frase de entreno para tener éxito, ¿vale? Porque si entrenas, llevas buenos hábitos y demás, tu cerebro te permite funcionar al 100%. Cuando no entrenas, no tienes la energía que necesitas, no tienes la vitalidad, el estado anímico, no puedes rendir a tu máximo potencial. Y eso es súper importante y algo que también aprendí de este coach y que te lo quiero transmitir. Así que espero que te haya gustado la historia. De hecho, para mí fue una película, ¿vale? Estar aprendiendo de una persona. Estuve aprendiendo con él durante un año y pico, 2, no me acuerdo bien. En ese momento yo era joven, ¿no? Habrán pasado unos 8 años desde entonces, fue bastante interesante. Luego ya tuve otro mentor también, que creo que sobre todo me ayudó que de hecho es súper amigo ahora, y sobre todo me ayudó a confiar en mí mismo, ¿no? Que eso podríamos decir que es otro punto súper importante, ¿no? Confiar en uno mismo y que todo irá bien. Pero vaya, que en este caso esas son las lecciones más importantes que aprendí. Espero que hayas podido sacar puntos importantes, y esto, como te digo, viene de haber visto el día a día del coach, del equipo directivo de Google, Facebook, Instagram y también de otras personas que no puedo mencionar. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.